Programa clasificación A, apto para todo público. Por la noche, en la mente del escritor, se proyectan imágenes sin sentido. Al día siguiente, él pone orden en ese caos, usando la palabra. Entonces se transforman en sueños de papel. El motivo de nuestra cita con Juana Neira. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Son las 17:05. Iniciamos así nuestro programa de los viernes, Sueños de Papel, en que la literatura infantil es la protagonista. Quiero invitarles a que departamos y compartamos esta tarde con una gran escritora que en 2 minutitos estaremos con ella. Y hasta tanto, pues quiero recordarles nuestra línea directa, el 2260-315, nuestro correo suenos@radiovision.com.es, invitarles a que accedan al Facebook de Sueños de Papel y a nuestro blog juananeira.com. En los controles, como todas las tardes, Diego Falconi. Mi nombre es Juana Neira. Bienvenidas, bienvenidos. Este programa se presenta gracias al auspicio de... El Hospital Metropolitano está listo para atenderte. Nuevos cubículos, tecnología de punta y más de 600 médicos especialistas a tu disposición. Hospital Metropolitano. 3 décadas de vida editorial. Planeta Ecuador. Casa de la Cultura. La Fundación Filarmónica Casa de la Música, en su afán de brindar un reconocimiento muy especial a la labor artística desplegada durante toda su vida, rinde anualmente desde hace 4 años un homenaje musical al maestro Gerardo Guevara. Este año, al cumplir 83 años del natalicio del maestro, se realizará un concierto el día sábado 28 de septiembre a las 19 horas, con la participación del coro Gerardo Guevara, coro Espe, el flautista Julián Pontón y los pianistas Daniel Brito y Sofía Sosa. Se interpretarán del repertorio coral Los Yumbos, Apamuy Shungo y Wawaki. Los pasillos se va con Algo Mío y Despedida. Los danzantes del Destino y Desterrado, entre otros. Además se interpretará de la música de cámara compuesta por el maestro, la Instrucción y San Juanito para flauta y piano, y se interpretará el pasillo instrumental El Espantapájaros. Todo esto mañana, 28 de septiembre a las 19 horas en la Casa de la Música. Continúa en Quito el encuentro Quito, una ciudad de letras. Hoy está ya en la parte final del encuentro y justamente ahorita están en un encuentro Aleida Quevedo, Freddy Peñafiel y Juan Secaira, que están dialogando con Rafael Courtoisier de Uruguay, un gran poeta. Si ustedes están cerca del Centro Cultural Benjamín Carrión, pues acérquense hasta allá, porque escucharle a este gran poeta que tuve la oportunidad de entrevistar ayer y que esta entrevista estaremos pasando el próximo jueves, tiene realmente un don de la palabra y un don sobre todo de la sensibilidad, y la poesía corre por sus venas de una manera impresionante. Un gran novelista además, así es que ahorita a las 17 horas, justo en estos minutos, están allá en este encuentro. En la mañana hablaron de Cuento mi libro, Eliezer Cárdenas, Edgar Allan García, Alfonso Riz y Augusto Rodríguez. A las 10 horas fue un encuentro también, ¿Qué se escribe, qué se lee? La nueva literatura, Andrés Villalba, Marcela Rivadeneira, César Chávez, Eduardo Varas, Daniel Félix, y moderó Sandra Araya. Quiero contarles que ayer hubo un conversatorio con Mempo Giardinelli, que estuvo también acompañado de varios escritores ecuatorianos como Byron Rodríguez, estuvo también Marcelo Báez,
Estuvo también Willo Ruales conversando con Mempo Giardinelli, fue un conversatorio muy interesante. El día anterior estuvo Paco Ignacio Taibo II, también en una conversación mantenida. Claro, eso nos dejó un sabor muy especial, el encuentro con estos grandes poetas. Mario Mendoza estuvo ayer en la tarde, fue todo un éxito, un lleno total, la gente muy contenta, hubo preguntas del público, es decir, este Quito Ciudad de Letras ha sido un éxito organizado por la Secretaría de Cultura del Municipio Metropolitano de Quito y también por Editorial El Conejo, con una iniciativa de Santiago Rivadeneira, de Ardón Uvidia y de todos los personeros. Estuvieron los escritores Adolfo Macías, de Eliezer Cárdenas, quienes hablaron de sus preferencias también literarias. En fin, mucha gente ha llegado hasta el Centro Cultural Benjamín Carrión. Jorge Velasco Mackenzie también mantuvo un diálogo con otros escritores ecuatorianos, los poetas anoche, mucha gente luego en el Café Libro compartiendo su obra literaria. Ha sido un éxito. Hoy a las 19 horas, también en el Centro Cultural Benjamín Carrión, se llevará a cabo un homenaje a Antonio Correa Lozada y a Omar Ospina, quienes participan o son gestores culturales desde hace mucho tiempo en nuestro país, y hará el homenaje Raúl Pérez Torres y Edgar Allan García hoy a las 19 horas. Luego a las 20 horas habrá la fiesta de clausura, y esto todo se está llevando a cabo en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Alfaguara y Rayuela tienen el agrado de invitarte a la presentación de los libros Los pájaros no tienen fronteras y Los hermanos que cosechaban cuentos de hadas. Los más recientes libros de Edna Iturralde. La presentación estará a cargo de Soledad Córdoba y Julia María Vitt. Este sábado 28 de septiembre a las 11 horas en Librería Rayuela. Y tengo el gusto de compartir la palabra esta tarde con Edna Iturralde, quien nos acompaña justamente para hablar de estos dos, sus más recientes libros, Los pájaros no tienen fronteras, Leyendas y mitos de América Latina, y Los hermanos que cosechaban cuentos de hadas. Edna Iturralde, aquí en Sueños de Papel. Edna, bienvenida, qué gusto que estés acá. Muchas gracias, Juanita. Bueno, gracias has estado un buen tiempo fuera, Edna, y yo creo que el estar un poco fuera del país en unos viajes continuos te permite más tiempo para poder escribir. Bueno, en realidad lo que estaba haciendo en estos viajes es promociones de los mismos libros que tengo publicados en otros países y bueno, escribir, tú sabes que yo escribo porque escribir es mi vida. Bueno, a veces no todos los días, a veces no tengo tiempo porque hay otras cosas que tengo que hacer, pero extraño mucho. Yo siempre digo que el día que no puedo escribir siento que la vida me ha jugado una mala pasada y que no tuve el tiempo de hacerlo. Pero si no, eso es lo que me gusta a mí, eso es lo que me hace vivir, escribir. ¿Cuántos libros ya, Edna? Ya con estos libros son 46 libros publicados. ¿Cómo le haces? ¡Qué maravilla! Escribiendo. Pero eso implica un encierro, un aislamiento, un silencio, que sin duda está sacrificando otras cosas también. Verás, Juanita, yo creo que tú te acuerdas que yo soy mamá de 6. Ahora, yo siempre les digo 6 niños, 6 guaguas, aunque los menores tienen 27 y 25 años y tengo ya 7 nietos. El próximo año, Dios mediante, voy a tener 9, vienen 2 más. Entonces yo creo que me acostumbré a escribir en medio de la bulla y en medio de cualquier situación que tenía alrededor mío. Yo tengo esa fortuna que agradezco muchísimo a Dios que me ha dado esa facilidad para poder concentrarme en lo que estoy escribiendo, aunque tenga bulla. No necesito un lugar específico, aunque normalmente yo escribo en mi estudio con mis perritos, acompañada de mis perros. Pero yo puedo escribir en realidad en cualquier lugar y rodeada con bulla o sin bulla, no, me puedo concentrar. Puedo salir de la escritura y puedo volver otra vez a meterme. Eso doy muchas gracias a Dios que puedo hacerlo. Sin duda,
esa disposición tuya también para el encuentro con la página en blanco, esas ganas de ponerle todo lo tuyo cada día, creo que también ayuda mucho para que los libros se proliferen y estén ahí. Para nosotros, los lectores que somos los que nos nutrimos de tus historias. El libro Los pájaros no tienen fronteras fue publicado primero en Colombia, según tengo entendido. Es un libro de leyendas y mitos de América Latina, Edna. ¿Por qué se publicó primero en Colombia y no acá? Por una sencilla razón, porque fue Colombia Santillana, o sea, la editorial Santillana, Alfaguara en Colombia, quien me lo pidió. Ellos me preguntaron si es que yo estaría dispuesta a escribir un libro de leyendas latinoamericanas. Yo ya tenía esta idea desde hace algunos años y tenía inclusive el título de Los pájaros no tienen fronteras. Y bueno, yo les hice la contrapropuesta que escribiría las leyendas siempre y cuando me permitirían también escribir mitos. Entonces, en este libro existe una leyenda y un mito de cada país. Supongo que este trabajo para completar Los pájaros no tienen fronteras es un trabajo largo de investigación. He estado revisando varios de los textos, de las leyendas, de los mitos, y realmente abarcas casi todos los países de América Latina. Todos, todos. Están todos los países de América Latina, incluyendo a Puerto Rico, que políticamente no está considerado como parte de América Latina, pero culturalmente y geográficamente yo lo considero, y ellos también se consideran parte de América Latina, entonces también están ahí. Por eso hay 20 leyendas y 20 mitos de los 20 países hermanos de nuestra América. Me ha gustado este juego de poder acceder a una leyenda y también a un mito, ¿no? Yo creo que a través de las leyendas y de los mitos conocemos un poco a cada país, Edna. Sí, no, así es. A mí también me llamó la atención porque yo tuve que hacer una gran investigación porque todos los países de América Latina son tan ricos en leyendas y mitos. Increíblemente, una riqueza enorme. Obviamente, pues, y así se ha hecho, hay libros que son de leyendas y de mitos de cada país. Entonces, escoger, ir jugando a esto de que qué leyenda y qué mito escojo, sí fue un desafío y fue una gran investigación que a mí me encantó, porque pude ir reconociendo muchas cosas, muchas diferencias, que al mismo tiempo, pues todos somos iguales en muchas cosas y al mismo tiempo tenemos diferencias tan especiales que justo esto es lo que hace una amalgama de colores de toda nuestra América. Además, yo creo que es una manera mágica de acercarnos a los pueblos, a las distintas culturas, a los países, ¿no? Sin duda, poder descubrir que en México, bueno, la famosa leyenda de La Llorona es una leyenda que muchas personas la conocemos y claro, está también un mito de México. Entonces es como que se completa el panorama, ¿no? Y nos das la oportunidad justamente de que esos mitos tomen vida, ¿no? Y creo que es importante. Este libro está escrito para niños a partir de los 11 años, me parece que es 12 años, la serie azul de Alfaguara infantil o juvenil más bien. Yo creo que apostar por las leyendas, por los mitos de América Latina, es una manera de que nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, empiecen a identificarse también con sus raíces. Sí, no, claro que es así, exactamente es así. Además, yo creo que según el lector, estos libros pueden ser leídos también por niños menores. Por eso está escrito con un lenguaje muy sencillo y obviamente puede ser leído por los adultos, porque esa es la maravilla de la literatura infantil y juvenil, que puede ser leída por todos. Y que llega a más gente, ¿no? Sí, así es. Y que sí nos hace conocer quiénes somos. Es interesante ver las ligeras, los sentidos, el sentido de humor o las diferencias. Ahora, yo quisiera explicarte que este libro no es una antología, porque no es que yo he tomado leyendas y mitos que han escrito otras personas y las he colocado en este libro. Yo he investigado y lo que yo la investigación, ¿no? A veces me he encontrado con un párrafo que cuenta en un párrafo el mito, y entonces he reconstruido con los diálogos y cómo
cómo ha sucedido el ambiente. En fin, he tenido que hacerlo eso ha sido un trabajo muy lindo. Y además, al principio cuando comencé a escribir yo me encontré con una pregunta que me hacía a mí mismo. ¿Tenía que utilizar el lenguaje vernacular de cada país o no? Entonces decidí que justamente como es para unirnos a todos, utilicé el idioma castellano y apenas en algunas leyendas utilizo ciertas palabras que ya son tan propias de ese país que hay que poner una explicación de lo que significa. Un glosario. ¿No? Pero por lo demás están todos escritos en un castellano, menos Argentina. Tuve Argentina con el acento argentino y el acento uruguayo, yo tuve que hacerlo con el acento que utilizan, porque era una forma, es tan diferente del resto de América Latina, como hablamos, que yo sentí que tenía que darle esa particularidad. Bueno, me parece interesante el hecho de que hayas tenido que no me olvidé la palabra, literaturizar estos mitos y estas leyendas, porque a veces, claro, un mito puede tener una frase o dos y tú has creado algunos personajes para que cuenten. No, los personajes sí son partes del mito. Eso sí, entonces un mito, por ejemplo, te dice que tal personaje hizo tal acción y por esta acción es lo que ahora existe el sol, o que tal personaje y su hermana se convirtieron en el sol y la luna después de haber pasado por estas cosas. Entonces los personajes son los verdaderos, la acción, qué sucedió, en qué se convirtieron, por qué se convirtieron, todo eso es la base, pero lo que yo he recreado es qué conversaron, qué se dijeron, cómo sucedió en ese sentido, ¿me entiendes? Sin quitarle nada de lo verdadero al mito o a la leyenda, porque eso no puedes hacer, porque obviamente, eso ya es un patrimonio de cada país, sus leyendas y sus mitos, yo no puedo cambiarle. Bueno, esta es una manera de que universalicemos los mitos y las leyendas de nuestra América para que nosotros empecemos a entender la valía de nuestro origen, ¿no? Y tener esta magia de acercarnos a los países desde sus leyendas y mitos que se han transmitido de generación en generación. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para conocer más de estos mitos y estas leyendas. Vamos a leer algunos acá en Sueños de Papel y luego hablaremos del otro libro que también se presentará el día de mañana, Los hermanos que cosechaban cuentos de hadas. Visión FM. Para oyentes como usted. Visión 91.7 Quito, 107.7 Guayaquil. Escúchenos con estilo. Inicio de espacio publicitario. Grupo Editorial Norma, conectados en la aventura de leer. Brinda a ustedes sus nuevos libros para jóvenes y niños. Las lombrices de Cuco y Macuco, de Lino Solís de Obando, para niños a partir de 7 años de edad. Un ala de ruiseñor, antólogo Francisco Delgado. Libro de poesía para niños a partir de 9 años de edad. El regreso del vampiro Vladimiro, de Edgar Allan García, para niños a partir de 11 años en adelante. Kirky, aprendiz de dragón, gato y murciélago, y así se hace una mamá. Libros para primeros lectores. Colección Buenas noches. Norma te ayuda a leer con una sonrisa. Los libros están a la venta en Isaac Albeniz, E3 154 y Morlán, o los pueden encontrar en www.librerianorma.com. Regreso a clases con tranquilidad. En el Hospital Metropolitano, desde el 1 de agosto al 30 de septiembre, recibe el 20% de descuento en chequeos pediátrico y adulto. Revisa todas las promociones y restricciones de nuestro canal de YouTube o en www.hospitalmetropolitano.org. Tras la concesión del Premio Nobel, Mario Vargas Llosa vuelve a la novela con El héroe discreto, la historia paralela de dos personajes que, puestos a prueba por la vida, descubren el verdadero sentido del coraje y la lealtad. Lee El héroe discreto, lee a Mario Vargas Llosa. Adquiérelo a partir del 12 de septiembre, publicado por Alfaguara. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La pasión por los libros. Libros de todos los temas. Libros de autores clásicos y de aquellos que apenas empiezan. Libros para viajar. Libros que educan, que distraen, que aconsejan. Libros para hablar. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avenida 6 de Diciembre y Patria,
Abierta de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde. Visítanos. Fin de espacio publicitario. Sueños de papel. Con Juana Neira. Un saludo para Guayaquil en esta tarde, son las 17:24, una tarde caliente, cálida en Quito, y estamos compartiendo la palabra esta tarde con la escritora Edna Iturralde, quien el día de mañana presentará sus 2 libros, Los pájaros no tienen fronteras y Los hermanos que cosechaban cuentos de hadas, sus más recientes publicaciones acá en el Ecuador. Edna, quisiera que compartamos en voz alta una de estas leyendas que son parte de tu libro, para que empecemos a conocer el pulso y el tono de estas leyendas. Ay, muchas gracias, Juanita. Entonces, pues, voy a leer un mito y una leyenda. Voy a leer un mito mexicano, que se llama el mito del fuego. Ay, qué ¿Cómo bonito. es que los seres humanos, cómo es que consiguieron fuego? Dice, cuentan los abuelos que cuando el pueblo huichol caminaba por la tierra buscando dónde vivir, llegaron a una cueva muy cómoda. Claro que por cómoda se entendía que no había víboras ni alimañas, y que el suelo era arenoso y no repleto de piedras. Pero la cueva era fría, muy fría, y los pobres huicholes todavía no habían descubierto el fuego. Es decir, lo conocían sin saber cómo dominarlo. De manera que se pasaban las noches en vela y deseando ardientemente, mejor dicho, muertos de frío, que amaneciera para que el sol los calentara con sus rayos. Para completar su desgracia tenían malos vecinos que los odiaban y trataban de hacer su vida imposible con el afán de que se fueran a otro barrio, es decir, a otra cueva. Por desgracia las cuevas no abundaban y los huicholes se quedaron a pesar de todo. Si los vecinos traían buena casa, les hacían gestos a los huicholes con el dedo pulgar puesto en la punta de la nariz y agitando los otros. Las fiestas que armaban, hasta de madrugada se escuchaba el tum, 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 tum de los huesos contra las piedras y las maracas de cascos de venados. Estando así las cosas, un rayo cayó en un árbol y empezó a arder. Los huicholes se reunieron en entrar a la cueva para decidir qué hacer. Ahí frente a ellos tenían el fuego. Podían ver que se alimentaba de madera. Ellos podrían alimentarlo con madera también para que no muriera. Pero ¿cómo traerlo dentro? Una de las abuelas más viejas tenía ya todo planeado cuando vieron con horror que los vecinos, aduciendo que el árbol estaba en terreno suyo, se llevaron el fuego a su cueva. Los vecinos pusieron guardias permanentes a la entrada de su cueva por si los huicholes se les ocurría robarles el fuego. Dentro lo cuidaba un jaguar domesticado y 3 viejecitas con uñas tan largas que una vez provocada su ira se volvían inclusive más peligrosas que el jaguar. Con los huicholes habitaba un tlacuache, este animalito típico de México que tiene una bolsita como canguro. Estaba encariñado con ellos y deseaba ayudarles a conseguir el fuego. Justamente esa noche se reunió con sus mejores amigos, el venado, el armadillo y la comadreja. Tenemos que hacer algo, dijo el tlacuache, al finalizar la historia de cómo los vecinos no querían compartir el fuego con los huicholes. Ya vienen las lluvias y entonces mis humanos, continuó demostrando su sentido de posesión, comenzarán a toser, después arderán y se quedarán patitiesos. No quiero que esto suceda. Pues hagámosles toser. Si arden cuando toses así se calentarán, digo yo, sugirió el armadillo. Buena idea, estuvo de acuerdo la comadreja. No, yo hablo de llevar el fuego a su cueva, explicó el tlacuache. El venado, el armadillo y la comadreja se miraron entre ellos, luego al tlacuache, y cada uno alzó su pata para hacer un molinete junto a la cabeza. No estoy loco, negó furioso el tlacuache. Ya verán que yo traeré el fuego para los huicholes. Ahorita lo trabajo para un animal grande, un oso, un jaguar, y tú eres más pequeño que nosotros. ¿A poco crees que puedes lograrlo?, razonó el venado. Pero el tlacuache ya tenía un plan. Así que se despidió de sus amigos asegurándoles que cumpliría su misión y ellos tendrían que esperarlo con muchas ramas listas para alimentar el fuego que él traería. En vez de ir a su cueva, se metió en la de los vecinos. Calladito, calladito pasó por donde el jaguar y las viejas dormían y se acurrucó en lo más profundo de la cueva. Ahí se quedó esa noche durante 10 días hasta que todos se acostumbraron a verlo.
Notó que de madrugada los guardianes se dormían. Entonces, cerca del amanecer del siguiente día, se acercó a la hoguera y metió su colita en el fuego. Se mordió los dientes aguantándose el dolor, y cuando vio que la punta estaba encendida, corrió fuera de la cueva. El jaguar despertó y lo persiguió detrás. En 4 trancadas estuvo delante del tlacuache para cortarle el camino, y vio que estaba acostado con la colita metida entre unas piedras. Claro que esto era para que no se notara que estaba encendida. Y las 2 patas delanteras extendidas hacia el firmamento. «Devuelve el leño que te ha robado», ordenó el jaguar, que había visto en la semipenumbra el resplandor de la colita del tlacuache mientras corría. «No sé de qué me hablas», dijo el tlacuache sin bajar los brazos. «Si quieres puedes buscar en la marsupia de mi barriga y verás que no llevo nada». El jaguar buscó y en verdad la encontró vacía. «Entonces, ¿por qué saliste corriendo y seguido de una luz?», el jaguar insistió en saberlo. «Es que una estrella vino a avisarme que el cielo se viene abajo y salí para sostenerlo. Ese debe ser el resplandor que viste. ¿Acaso no has notado que eso es lo que estoy haciendo?», preguntó a la vez del tlacuache, y añadió que ya tenía los brazos cansados y que necesitaba un relevo para sostener el cielo. El jaguar, preocupado pensando que el cielo se caía, se ofreció a sostenerlo mientras el tlacuache iba por más ayuda. Por supuesto que el tlacuache corrió a la cueva de los huicholes. A la entrada lo esperaban el venado, el armadillo y la comadreja, con un poco de ramas secas que reunieron como habían quedado. El tlacuache metió su colita en medio de las ramas y éstas empezaron a arder. Los huicholes, sorprendidos, fueron por leña y alimentaron la fogata. Luego curaron la colita del tlacuache y le agradecieron mucho por aquel favor. Dicen que esa es la razón por la cual el tlacuache perdió los pelos de su cola, y que para los huicholes haya sido uno de sus animales favoritos y sagrados. En cuanto al jaguar, se cansó de esperar al tlacuache, y cuando vio que en la otra cueva ardía también el fuego, cayó en cuenta del engaño. Entonces sintió tanta rabia que dio el salto más grande de su vida, con la intención de caer junto a la entrada de la cueva del tlacuache, pero se quedó colgado del firmamento, donde todavía se puede ver su silueta formada por las estrellas. Y san se acabó. Este es un mito mexicano que esta tarde nos ha compartido Edna Iturralde, el mito del fuego. Edna, ¿qué mito escogiste de nuestro país? Bueno, esto escogí justamente... Solo como información, ¿no? Para nuestros oyentes. Es justamente el mito de los apústulos y los pájaros, que es el que da el nombre a este libro. El que le da el nombre justamente a estos pájaros que no tienen fronteras y que esta tarde Edna nos ha compartido. Vamos a escuchar algo de música a esta hora de la tarde, y es Marta Gómez, de su trabajo Cantos de Agua Dulce. Escuchemos Tonada de la Luna Llena. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón. Corazón con luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante.
No tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna llena, menguante. Luna llena, menguante. Sueños de papel con Juana Neira. Esta tarde de Sueños de Papel está con nosotros Edna Iturralde. Estamos hablando de su libro Los pájaros no tienen fronteras. Edna, cuéntanos un poco qué países, qué leyendas, cuáles escogiste para compartir o para publicar en este libro. Bueno, te voy a contar en orden alfabético, ¿ya? De Argentina está la leyenda del Domingo 7 y el mito de la hierba mate. De Bolivia, la leyenda del Equeco y el mito de Ñucu, el gusano. De Brasil, la leyenda del caboclo de agua y el mito de Saci Pereré. De Chile, la leyenda del chivato de Valparaíso y el mito de la huechula, el milialobo y la pincoya. De Colombia, la leyenda del hombre caimán y el mito de Bachué, la madre digua. De Costa Rica, la leyenda del Cadejos y el mito de las dos hermanas. De Cuba, la leyenda del Huije y el mito de los tres diablos. Del Ecuador, la leyenda del Padre Almeida y el mito de los apústulos y los pájaros. Del Salvador, el Cipitío, la leyenda del Cipitío y el mito de la ciguanagua. De Guatemala, la leyenda de Manuelita la Tatuana y el mito de los gemelos de Popol Vuh. De Honduras, la leyenda de la lluvia de peces y el mito de Nicteja, la flor del agua. De México, la leyenda de la Llorona y el mito del fuego. De Nicaragua, la leyenda de la carreta nahua y el mito de Aymapayagua. De Panamá, la leyenda de María Chismosa y el mito del Sajorí de la Llana. De Paraguay, la leyenda de la bruja y el mito del Mainumbí y el Curucú. De Perú, el Muqui, la leyenda del Muqui y el mito de los hermanos Ayar. De Puerto Rico, la leyenda de la garita del diablo y el mito de la ceiba de Guanina y Sotomayor. De República Dominicana, la leyenda de la Cihuapa y el mito del azul sagrado de Atabey. De Uruguay, la leyenda del perro gaucho y el mito del churrinche. De Venezuela, la leyenda del tigre mocho y el mito de María Leonza. Y ahí está, esos son todos los... A ver, no sé si tenemos... No, vamos a hacer una pequeña pausa antes de compartir una de las leyendas. Vamos a buscar una cortita para poder hablar luego de los hermanos que cosechaban cuentos de hadas. Ya volvemos. Sabemos que cuando nos sintonizas, si nos escuchas, somos Visión FM y le ponemos el mayor esfuerzo para ti. Inicio de espacio publicitario. Grupo Editorial Norma, conectados en la aventura de leer, brinda a ustedes sus nuevos libros para jóvenes y niños. Las lombrices de Cuco y Macuco, de Lino Solís de Obando, para niños a partir de 7 años de edad. Un ala de ruiseñor, antólogo Francisco Delgado. Libro de poesía para niños a partir de 9 años de edad. El regreso del vampiro Vladimiro, de Edgar Allan García, para niños a partir de 11 años en adelante. Kirky, aprendiz de dragón, gato y murciélago, y así se hace una mamá. Libros para primeros lectores. Colección Buenas noches. Norma te ayuda a leer con una sonrisa. Los libros están a la venta en Isaac Albeniz, E3 154 y Morlán, o los pueden encontrar en www.librerianorma.com. Nosotras tenemos una razón para prevenir. En el Hospital Metropolitano, desde el 1 de agosto al 30 de septiembre, recibe el 50% de descuento en exámenes de mamografía digital y densitometría. Revisa todas las promociones y restricciones en nuestro canal de YouTube o en www.hospitalmetropolitano.org. Tras la concesión del Premio Nobel, Mario Vargas Llosa vuelve a la novela con El héroe discreto, la historia paralela de dos personajes que, puestos a prueba por la vida, descubren el verdadero sentido del coraje y la lealtad. Lee El héroe discreto, lee a Mario Vargas Llosa, adquiérelo a partir del 12 de septiembre, publicado por Alfaguara. El libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges, Grupo Planeta.
3 décadas de vida editorial. Planeta Ecuador. Fin de espacio publicitario. Sueños de papel. Sueños de papel. El día de mañana en Librería Rayuela, que está en la Germán Alemán E1262 y Juan Ramírez, se presentarán los libros Los pájaros no tienen fronteras y Los hermanos que cosechaban cuentos de hadas. Hemos hablado hasta este momento sobre los pájaros que no tienen fronteras, leyendas y mitos de América Latina. Edna, Los hermanos que cosechaban cuentos de hadas es un homenaje a los hermanos Grimm. ¿Por qué apostaste por esto? Bueno, porque los hermanos Grimm cumplieron su bicentenario de haber recogido o haber cosechado, como dice uno de los niños, uno de mis personajes en este libro, cumplieron 200 años de la primera publicación, que fue en 1812. Yo quise hacerles un homenaje. Y de ahí nace escribir este libro, Los hermanos que cosechaban cuentos de hadas, que por cierto no es biográfico de los hermanos Grimm, sino de dos niños que se entran en el mundo de la fantasía de los hermanos Grimm, de algunos cuentos, no todos, porque ellos tienen muchísimos, pero de algunos cuentos de los más conocidos, y participan de muchas aventuras con los personajes. Bueno, les cuento que este libro ha ganado una mención de honor en el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil 2012, así es que también ha sido galardonado de alguna manera. Edna, quisiera que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de escritura, porque yo he podido descubrir que son algunos de los cuentos de los hermanos Grimm traídos a la actualidad, es decir, más o menos estos cuentos se desarrollan o los protagonistas, los personajes de estas historias se encuentran con algunos personajes de los cuentos clásicos. Sí, así es. Bueno, pues no puedo decir mucho porque este libro también es una aventura de misterio. Pero son dos hermanos gemelos, José y Luis, que por unas circunstancias difíciles van a vivir en la casa de una tía bisabuela que ellos no conocían, y es una señora muy vieja. Y obviamente en esta casa, pues ella, además de vivir con sus recuerdos, vive con sus fantasmas, como ella dice. Y entonces a los niños les encanta leer esto, y ella tiene un libro de los hermanos Grimm, pero no puede encontrar en ninguna parte. A la final, pues estos niños lo buscan por todo lado y se encuentran con el bisabuelo Jacobo, que la bisabuela ya les había dicho que es muy gruñón. Entonces, si quieres, yo te leo una partecita de esta. Dice, los niños le preguntan y dicen, ¿cómo así le gustan los cuentos para niños? Digo, siendo un hombre mayor, se interesó José. El gusto los llevo en la sangre, mencionó don Jacobo con orgullo en la voz. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Luis. La explicación es muy sencilla. Me llamo Jacobo Wilhelm, los nombres de dos de mis famosos antepasados, y mi apellido es Grimm. ¿Grimm? ¿Como los hermanos Grimm? Luis se emocionó. ¿Los que escribieron los cuentos de hadas que están en este libro?, quiso asegurarse José, mostrando el libro que llevaba en sus manos. Correcto, asintió don Jacobo. El libro que estaba leyendo fue el primero que los hermanos Grimm publicaron en Alemania en 1812. Uy, como hace 200 años, Luis calculó con rapidez, porque era muy bueno en matemáticas. Correcto, otra vez, es la suma de los años del bicentenario. Una fecha muy importante, don Jacobo pronunció las últimas palabras con un tono de misterio. Nosotros también lo hemos leído, dice. Usted sabe, el sistema de escritura para ciegos, en braille, explicó José. ¿Y qué les parece los cuentos de los hermanos Grimm?, quiso saber don Jacobo en un tono de voz que sonaba casi divertido. Son excelentes, pero a veces crueles. Por ejemplo, en muchos de ellos la madrastra es la malvada. Y no estamos de acuerdo con eso, apuntó Luis cruzándose de brazos. José estuvo de acuerdo y también se cruzó de brazos. Esa es su opinión. Está bien, los lectores tienen que ser críticos, pues sería importante que llevaran su queja o quejas a los hermanos Grimm. Don Jacobo sonó definitivamente divertido. ¡Ja! ¡Qué gracioso!, se burló Luis, sin poder evitar el sarcasmo en la voz. Ellos ya no existen, llevan muertos años y años. En el mundo de la imaginación todo es posible, inclusive conocerlos, entrevistarlos, quejarse, en fin, concluyó don Jacobo.
Bueno, los gemelos empiezan a hablar al mismo tiempo y que sí, que su papá también les decía que el mundo de la imaginación era muy importante, y le piden a don Jacobo que les lea un libro. Y entonces don Jacobo se sienta y les dice que pongan una mano. Dice, don Jacobo abrió el libro y pidió a Luis que colocara su mano en una página y a José en la opuesta. Los gemelos respiraron profundamente, con gran satisfacción. Por fin iban a escuchar cuentos, aunque vaya manera extraña de leer que tenía el anciano, pero le seguirían la corriente. Había una vez 2 hermanos que vivían en Alemania y que se fueron en busca de cuentos de hadas, empezó don Jacobo. En aquel momento se detuvo y, para asombro de los gemelos, se despidió de ellos deseándole un buen viaje. Su risa los acompañó mientras resbalaban por un túnel de papel. Entonces, el siguiente capítulo se llama La princesa que detestaba el mal aliento. ¿Quién es ella? Los gemelos cayeron a un camino de tierra en medio de un bosque. A pocos pasos de ellos se acercaba una fila de nanitos silbando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Son 7! ¿Los ves, José? Luis se asombró tanto que pellizcó a su hermano en el brazo. ¡Auch! Por supuesto que yo también los veo, afirmó atónito José al caer en cuenta que, al igual que su hermano, sus ojos podían observarlo todo. Las hojas que conocía solo al tacto y el color azul del cielo que se había imaginado sería redondo como los platos donde comía y que le decían tenía aquel color. Bueno, se encuentran entonces con los enanitos y hay una pequeña conversación y llegan a saber pues que ellos, los enanitos, piensan que ellos están perdidos en el bosque y les dicen vengan con nosotros a nuestra casita, que ahí está nuestra amiga Blancanieves. Entonces Luis y José se codearon. Con razón el bisabuelo Jacobo les había deseado buen viaje. Estaban en el mundo de la imaginación, y no solo eso, sino dentro de un cuento de los hermanos Grimm, que ellos conocían muy bien. Los 7 enanitos los rodearon y empezaron a explicar. Blancanieves es una princesa. Su madrastra, que ahora es la reina, ordenó a un cazador que la matara, pero él se compadeció y la dejó escapar. Intervino un enano con expresión de profesor. La reina estaba muy celosa de su belleza, explicó el otro. Y así cada uno va explicándole, ¿no? Y entonces José y Luis saben todo lo que pasaba en aquel cuento. Y cuando ellos dicen, ahora se halla a salvo con nosotros, los gemelos volvieron a codearse preocupados. Con verdad. Entonces aceptan la invitación y llegan a la casa y Blancanieves sale a recibirles, les hace lavar las manos y les sienta y les dice, vamos, que el pastel de manzana está listo, anunció alegremente. Ajá, ¿te gustan las manzanas, no? Indagó Luis preocupado. Blancanieves contestó que le fascinaban. Los gemelos se codearon preocupados. Después del almuerzo los enanitos dijeron que volverían a la mina donde trabajaban. Y antes de irse se despidieron, advirtiendo a Blancanieves que no recibiera ni hablara con nadie. Claro que los gemelos sabían que la princesa iba a desobedecer, entonces quedaron ellos ahí. Blancanieves empieza a barrer la casita, a cantar, y de repente los pajaritos volaron asustados y por el camino apareció una vieja vendedora de manzanas. ¿Tú sabes lo que va a pasar, Juanita? No. Ahora sí tengo curiosidad porque no sé. Los gemelos se escondieron en la cocina, sabían que era la bruja y algo les decía que no convenía que los viera. Ay, niña bonita, ¿qué se tengo? ¿Podrías darme agua?, solicitó la vieja. Blancanieves se asomó a la ventana y con los ojos de una fruta le pasó el agua en un cuenco de madera. Por tu bondad te regalé una manzana, le dijo la vieja. En su mano de dedos con uñas retorcidas y largas, la manzana de un rojo apetitoso lanzó destellos bajo la luz del sol. Blancanieves agradeció y tomó la manzana con intenciones de pegarle un mordisco. Apenas se la llevó a la boca, Luis se la quitó y José murmuró en su oído que fingiera desmayarse. ¿Qué? Preguntó Blancanieves. Que finjas caerte desmayada, así, pum, pa, pum, insistió José siempre en susurros. Ah, es un nuevo juego, dice Blancanieves. Y aceptó y se cayó al piso ruidosamente. La vendedora de manzanas miró por la ventana y se alejó burlándose con un escalofriante digno de la bruja más malvada y repitiendo que por fin se había librado de aquella tonta princesa. Al escucharla, Blancanieves se molestó. No le gustaba que le tomaran por tonta. Pero es la bruja, ¿qué esperas?, le amonestó Luis. La que quiere quitarte de en medio, matarte para ser más directos, añadió José. Pero yo pensé que era una viejecita buena. Si vende unas manzanas de aspecto tan delicioso, tiene que ser buena,
dijo Blancanieves con una testarudez digna de una mejor causa. Cuando los enanitos regresan, pues José y Luis le explican lo que iba a suceder, que Blancanieves se libró de caerse muerta, desmayada, atorada con una manzana, y entonces ella, y dice, habría muerto envenenada con la manzana embrujada y solo el beso de un príncipe había roto el hechizo. Entonces Blancanieves se sorprendió y cruzada de brazos exigió saber más. Su voz tenía un tono molesto. ¿Podrían por favor explicarme a qué se refieren? Un príncipe te besaría, dijo Luis, y al ver que resucitabas, te pediría en matrimonio y te llevaría a su castillo, explicó José recordando la secuencia del cuento. ¿Y ahora? Preguntó Blancanieves sin poder contener la furia que sentía. Tal como van las cosas, ya no tendré oportunidad de casarme con un príncipe. Vaya, ni que se los pudiera encontrar debajo de los árboles. Los gemelos se detuvieron a pensar, se daban perfecta cuenta de que habían causado un problema muy gordo al intervenir en el cuento. Entonces le aconsejan. Dicen, mira Blancanieves, tienes que fingir que estás muerta. Aconsejó José. Sí, dejas la lengua colgada así. El efecto será mejor, digo yo, intervino Luis mostrando su lengua como ejemplo. Y cuando venga un príncipe y te bese, pretende revivir y listo. José aseguró como si tuviera mucha experiencia. Sin embargo, Blancanieves tenía ciertas dudas porque había recordado algo. ¿Y si el príncipe tiene mal aliento? Yo detesto el mal aliento, exclamó frunciendo la nariz. Luis también tenía una solución para esto. Pues no revives y listo. Esperas a que venga otro que sí te guste y se lave los dientes 3 veces al día, concluyó, y añadió que los cuentos de hadas estaban llenos de príncipes, llamados encantadores, que no tenían nada más que hacer que ir en busca de chicas metidas en problemas. Bueno, hasta ahí te dejo. No sabemos qué va a pasar con esta Blancanieves moderna. Edna, encontrarse con los personajes de los hermanos Grimm que marcaron nuestra infancia, que estuvieron en nuestra vida cuando éramos niñas. ¿Qué te produjo en tu corazón volver a encontrarte con ellos, con Blancanieves, con el sastrecillo valiente, que no se llama igual aquí en el libro, pero que son esos personajes que los hermanos Grimm en algún momento nos regalaron? No, sí, bueno, el sastrecillo valiente se llama así, sino que el capítulo se llama el sastrecillo que aprovechó de 7 moscas, pero en realidad es el sastrecillo valiente. A mí me encantó volverme a encontrar con estos personajes y me puse a pensar qué me decían a mí. Entonces, en medio de todo esto, por ejemplo, cuando están investigando el misterio de por qué las madrastras comienzan siendo buenas y después se vuelven malas, y cuando se encuentran con el sastrecillo valiente, resulta que el sastrecillo valiente dice, bueno, yo también tuve una madrastra, porque Luis y José tienen una madrastra, su mamá se murió cuando ellos nacieron, y la madrastra de ellos es muy buena, y ellos le quieren mucho, entonces les molesta que les digan que todas las madrastras de los cuentos sean malas, y cuando el sastrecillo valiente les dice, yo también tenía una madrastra, y dice, oh no, dice otra de esta historia, dice, no, mi madrastra era muy buena, ¿quién creen ustedes que me enseñó a coser? Entonces el sastrecillo valiente, además el sastrecillo valiente tiene unas cosas muy muy interesantes porque mira, él les acompaña, porque estos niños, es que no puedo contarte todo el libro, pero dentro de la aventura ellos se meten en muchos cuentos, y entonces mientras tanto ellos están investigando ¿de qué se trata esto? ¿Quién está detrás? Porque cuando hablan con los hermanos Grimm dicen, nosotros no nos inventamos estos cuentos. Claro. Nosotros salimos a buscarlos en Alemania y nos contaron. A nosotros nos contaron estos cuentos como son. No es que nosotros los inventamos. Nosotros también tuvimos una madre muy buena, en fin, ¿no? Qué bonito, Edna. El tiempo, desgraciadamente, es nuestro peor enemigo. Estos 2 libros se presentan el día de mañana. Los pájaros no tienen fronteras. ¿Por quién fue ilustrado este libro, Edna? El anterior. A ver, el anterior son las ilustraciones de un colombiano que es muy conocido en Colombia y muy querido en Colombia, Andresino. Él es de origen brasilero, pero vive en Colombia. Y de los hermanos que Roger y Casa, que también es muy conocido y muy querido aquí. Claro que sí. Qué bonito, Edna. Suerte mañana, que los niños sigan leyéndote,
que esta sea una posibilidad de que cada vez se abran más lectores, que cada vez encantes a más lectores. Gracias, y sobre todo, Juanita. yo creo que lo más importante y la misión de un escritor de literatura infantil es cosechar en los niños esa posibilidad de la magia de la lectura. Ay, muchas gracias, Juanita, por decir eso, porque en realidad que sí tenemos que promover la lectura en nuestro país, en nuestra América, en todas partes donde podamos. Y yo quisiera hacer un llamado, bueno, a las maestras y maestros. Yo conozco que ellos tienen las mejores intenciones. Yo trabajo mucho, conozco mucho a maestros y maestras y sé que son verdaderamente los portadores de el baluarte de la promoción de la lectura. Pero yo quiero hacer un llamado a los papás, a las mamás, a los papás, para que les den libros a los niños, que tengan libros en la casa, compren libros. Los niños no se pueden volver lectores si no tienen libros. Claro que Hagan sí. una pequeña biblioteca, lean a sus hijos y van a ver cómo se divierten ustedes mismos a leerles. Y bueno, les espero mañana para que vengan a acompañarme, a darme un abrazo, a darles yo también a ustedes un abrazo muy grande. Por favor, vengan al lanzamiento de estos 2 hijos míos nuevos, hijos de papel. Y les espero ahí con todo cariño y muchas gracias, Juanita, muchas gracias, Diego, por tenerme aquí esta tarde. Gracias. De Nacido Edna Iturralde, mañana a las 11, librería Rayuela. Los pájaros no tienen fronteras y los hermanos que cosechaban cuentos de hadas. Nos vemos el lunes, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Dieguito, por ayudarnos en los controles y que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes gracias al auspicio de 3 décadas de vida editorial. Planeta Ecuador. El Hospital Metropolitano está listo para atenderte. Nuevos cubículos, tecnología de punta y más de 600 médicos especialistas a tu disposición. Hospital Metropolitano. Grupo Editorial Norma, conectados en la aventura de leer. Los libros están a la venta en isacalveniberianorma.com. Casa de la Cultura. Le esperamos para nuestra próxima cita con Sueños de Papel. Hasta entonces, buenas noches.